Salve, Bona, bienvenidos al nuevo programa de Susurros del Alma. Y hoy tenemos una invitada muy especial, muy espiritual, que su despertar vino cuando era muy pequeña, su despertar espiritual, y tenía muchas ganas de hablar con ella, la verdad. Les doy la bienvenida al programa a Noelia. Bienvenida, Noelia. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bien, para empezar, me llamó la atención que me decías en tu biografía que viniste a un hogar y te esperaba un gran aprendizaje ya antes de llegar. Cuando nada más llegar a tu casa, nacer y ya está empezando con el aprendizaje, ¿no? ¿Y por qué fue eso? ¿Qué pasó? Bueno, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, diagnosticaron un melanoma maligno con metástasis en el sistema linfático. Vamos, poquitos meses de vida y un gran, digamos, espacio de duda y de incertidumbre en el que iba como a llegar. En cuanto dio a luz mi madre, fui separada de ella y directamente entró en todo el proceso de operaciones, etcétera, etcétera. Y ahí empieza el proceso de ¿has venido a la vida? Muy bien. Vas a aprender. Wow, ahí empezó todo, ¿no? Y Sí. ya a partir de ahí le tenías que cuidar y todo lo demás, ¿no? Bueno, a partir de ahí fue bastante interesante porque mi madre fue desahuciada. A mí me cuidaba entre mi padre, mi tía y mi tío. Bueno, todos colaboraban, veía a mi madre muy poquito y fueron unos años de bastante, Duro. sí, dureza, intensidad y muchas puertas que se cerraban y al mismo tiempo comenzaron a abrirse otras. Porque Ajá. a todo esto, mi madre entró en contacto con la medicina natural, la macrobiótica y otra dimensión de la perspectiva de vida. Y así es tu primera introducción a la medicina natural, claro. Exacto. Entonces ahí, con ese desahucio y ese no podemos hacer nada contigo, mi madre tuvo ¡plum!, una puerta que se abrió y desde ahí toda nuestra vida cambió, porque cambiamos completamente nuestra forma de ver la vida y de realmente relacionarnos con nosotros mismos. ¿Y tú a qué edad te pasó esto? O sea, yo justamente en el nacimiento ya nací ahí y yo recuerdo que aún no tenía 4 años cuando ya estaba en un centro de medicina natural en Tavertet, que es un pueblecito de la montaña en Cataluña. Y yo ya tengo en mis imágenes perfectamente todos los recuerdos, donde mi madre empezó a reconocer una nueva forma de vivir y de sanarse a través de la alimentación y de la forma de ser con ella misma y por supuesto con la vida. Terapias de grupo, mi padre también empezó con ella, mi abuelo sin querer empezó también a cambiar, porque tenía incluso una abuela alcohólico que vivía con nosotros desde siempre y tuvo cáncer, tuvo bueno, muchísimos problemas que de pronto, en el momento que mi madre hizo ese punto de inflexión y mi padre decidió acompañarla plenamente, eh, bueno, nuestras prioridades en la vida cambiaron y ese enfoque de poder sanar a mi madre fue como la puerta directa para sanarnos todos. Porque yo empecé a ser una niña con muchos problemas, no dormía durante 4 años, siempre estaba enferma, la necesidad de estar con mi madre en todo el proceso primario, ¿no? Y una vez que fui a este sitio con mi madre, estábamos como unos meses, parábamos, volvíamos otros meses. Yo ahí fue como recuperar mi espíritu libre y la niña que siempre estaba mimosa y ay, con esa Normal, ¿no? capacidad Con todo lo que de... estabas pasando, me parece muy normal que una niña tan pequeña y tiene que pasar por todo ese proceso de su madre enferma, ni tampoco lo ves mucho, y de repente llega esto, así que fue una sanación para todos. Sí, Para todos. Mi padre siempre decía, gracias al cáncer de mi mujer, nos claro. hemos reencontrado con realmente sentido Un- de vivir. claro, fue un gran regalo, un gran Un regalo. gran regalo. Mi padre también estudió medicina natural, se focalizó en el shiatsu, o sea, todos, ¡pum!, florecimos de otra forma. Y yo en ese espacio fue donde empecé a contactar con la danza. Y en una de las terapias de grupo, dentro de las dinámicas que tenían por la noche, en esa terapia que tenían a nivel grupal, hubo un espacio en el que nadie salió y yo estaba observando como espectadora
Y yo le hacía a mi madre, mamá, mamá, yo quiero salir, yo quiero salir, yo quiero salir. Mi madre me decía, Noelia, respeta. Y bueno, el director de todo esto me dio rienda suelta para salir y ahí empecé a sentir lo que era la danza y dijeron que rápidamente, o sea, esta niña subía, es la danza, tiene que bailar. Y desde ahí ya no paré. Ya no Fue paraste. Porque un... luego estudiaste danza clásica. Sí, sí, de ahí ya empecé con la danza clásica, danza contemporánea, de forma profesional, o sea, dedicada completamente, mientras hacía mis estudios a nivel, digamos que había una forma de estudiar a nivel de distancia, entonces hacía el BUP, el COU, la antigua forma de Sí. estudiar, y yo practicaba la danza durante 12 horas mientras estudiaba también mi carrera y, bueno, mis estudios, luego la carrera de químicas. Hacía todo, pero sobre todo la danza era como ¡fua! Mi punto clave. Hombre, claro. Claro, Luego, era como, yo veía que era como el sendero, la excusa, sí, en sí. esa danza a nivel profesional para encontrar otras cosas. Porque paralelamente yo nunca he dejado de tomar contacto con mi madre, con todas las... primero, su aprendizaje como alumna y luego como profesional. Entonces Ujú, siempre he estado colaborando con ella ujú. desde el primer momento y yo ahí ya hacía mis propios pinitos, yo descubría cómo podía permanecer en esa conciencia, pero con la danza, metiendo desde el movimiento los aspectos que mi madre podía necesitar como refuerzo a sus aspectos dinámicas de emocionales, mentales, de romper patrones, de desarrollar la conciencia, ¿no? Pero yo lo llevaba desde el movimiento, porque mi forma de entender la vida siempre ha Sí, sido sí. desde ese movimiento que te hace como conectar con esa voz interna, con esa Ujú, conciencia que vive en ti, ujú. y entonces te da una comprensión diferente. Y ese movimiento al mismo tiempo ¡plop!, hace un clic dentro de ti que permite desactivar un montón de estructuras y patrones y te lleva hacia otro lugar. Entonces yo Sí, ya con mi madre ya empezaba como a crear todo esto mientras mantenía mi rumbo hacia la danza de nivel profesional y al mismo tiempo vivía la danza profesional desde esa conciencia interna, porque para mí la vida es todo uno, o sea, no es el sí. espacio de danza, el espacio de la universidad y mis amigos, y no, era todo uno. Sí, Entonces, ese clic lo tienen diferentes personas en diferentes modos, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes la danza, otros lo tienen con la voz, otros lo tienen con minerales, otros tienen diferentes maneras de conectar, o sea, de tener ese portal a conexión, ¿no? Y, hombre, hemos tenido varias personas sanadoras o canalizadores, lo que quieres llamarlas, de diferentes modos de conectar con ese portal, o sea, abrir ese portal y tener esa conexión. Una cosa que me parece curioso es la carrera que hiciste de químicas, ¿no? ujú, ¿Y cómo encajabas todo esto todo. Yo lo veo todo hiperconectado. De hecho, es que me falta tiempo para seguir estudiando. Si Vamos, una vez que empieces con algo que te gusta, es como yo estoy igual, ¿eh? Una vez que empieces con el plan de alma, que le llamo yo, y quieres más y más y más. Y no es como trabajar, es como hacer algo que amas y claro. estás al servicio de los demás y quieres hacer más y quieres hacer más y quieres llegar a más gente y quieres ayudar y quieres enseñar. Pero ¿cómo conectas la química con lo que haces? Bueno, yo siempre quería estudiar bioquímica porque tenía muy claro que era ir a la base para luego poder, desde esa base, llegar a mucha más gente a nivel de conciencia y de Sí. espiritualidad. Ujú. Porque yo no veo nada más espiritual que la química, como las matemáticas. O sea, a mí cuando me quitaron el latín de mis estudios fue un trauma, porque en cada aspecto yo me baso en los tres principios, que son verdad, belleza y bondad. Mm. Son para mí tres esencias en las cuales luego se crea todo, ¿no? Son tres semillitas. Por lo tanto, para mí la química es una muestra de esa verdad, de esa belleza y de esa bondad en lo que es la vida. Es una base en la cual comprender muchos aspectos. Por lo tanto, yo siempre he sido súper científica, pero súper artística al mismo tiempo. Sí, Era yo soy una igual. forma de, claro, de mantener despierta esa parte, pero yo danzaba con los espíritus de la química. Mm. ¿Sí? Y yo cuando puedo proponer cosas de experimentar, puedo dar esos toques. Es que cuando estás dentro y realmente lo observas y penetras en su profundidad, te das Mm. cuenta que todo está unificado Mm. y que es poesía pura, al mismo tiempo que es una danza.
mm, Por lo tanto, yo cogí esa rama porque a mí me encantaban las químicas y yo iba después hacia la bioquímica, pero claro, al mismo tiempo profundicé más en la parte de la danza y de la conciencia y ya no llegaba a estar en el mismo lugar porque la danza me requería viajar por todo el mundo. Por lo tanto, tuve como que paralizar ahí en cierta medida, la carrera porque no podía hacer las prácticas, tenía que estar en Nueva York o tenía que estar bueno, en Filadelfia o en otros sitios y no puedo estar aquí, ¿vale? Ahí lo dejé como, no está concluida del todo, pero luego sí que, o sea, volví a reconectar con los tomaste, ¿no? estudios a nivel de la sintergética y otro tipo de medicinas, ¿no? Ujú. Pero para mí siempre, o sea, la química siempre estará ahí, como puede estar, pues eso, las ciencias y la Sí, filosofía que no puede como volver a reconectar. Es que te das cuenta que cuando te metes en un aspecto o un punto, es que da igual lo que vayas a hacer, te concentras en ello y te das cuenta de que está conectado a todo. Por lo sí, tanto, bueno, te focalizas en un camino y ahí luego vas a encontrar lo que necesitas de todos los demás. Y es sí, bellísimo ver sí, esto. estoy de acuerdo. Y yo creo que esa es la base del despertar de casi todo el mundo. El reconocer que es muy difícil para muchas personas, sobre todo con la religión que nos han enseñado. En mi caso, por ejemplo, yo soy católico, mi madre era italiana, entonces era muy, muy católica y muy católica Ujú. romana. Y entonces nos enseñan que Dios está separado de nosotros. Entonces, Dios, como puede decir, la conciencia eterna o conciencia colectiva, lo que quieres llamarlo, que estaba fuera de nosotros, no era parte de nosotros. Él está ahí y nosotros estamos aquí y tenemos que pedirle sopitas. Entonces, con ese creencia que tenemos tan incrustado en nosotros, en la sociedad, por lo menos aquí en Europa y en Estados Unidos, em, lo más difícil, la base de un despertar espiritual es con reconocer la unión de todo, el uno. Y una vez que lo reconoces ya y lo metes en tu ser, entonces es más fácil ya avanzar en tu despertar espiritual, ¿no? Y ya puedes entender que la meditación y todas estas, o incluso el rezar, da igual cómo lo hagas, el rezar es un tipo de meditación, es hacer la conexión vibracional con el universo o con lo que hay ahí fuera, pero todo está conectado, estoy de acuerdo. Y ese reconocer que todo es uno es, es, es lo importante. Porque yo soy como tú, yo soy artístico, pero también por otro lado científico. Entonces yo he buscado muchas respuestas científicamente para poder encajar todas las piezas y decir, vale, sí, es así. Y sigo haciéndolo. Desgraciadamente, mi mente no me permite hacerlo. Entonces estoy intentando hacerlo más desde aquí que desde aquí. Y estoy consiguiendo ya. Me ha costado muchos años, pero estoy consiguiendo. Qué maravilla, qué maravilla. Tú Yo, tuviste suerte porque lo tuviste desde muy joven y despegaste muy joven, entonces tenías ayuda ahí, ¿no? Y te envidio, te envidio. no, a ver, una de las cosas más importantes de la vida también es el hecho de respetar y de escuchar, observar ese espacio en el que cada uno está. Mm. Porque al fin y al cabo, aquí estamos de viaje. Sí, sí, sí. No estamos a tiempo. ¿Por qué eso de, "Jo, es que si lo hubiera hecho antes, no, es que el momento es ahora"? Y te das cuenta que como alma, esto es un pequeño Sí, tramo del sí, gran sí. No estoy viaje. de acuerdo, sí. Y gracias a esto te has podido conectar a un montón de espacios de personas, de circunstancias, y eso te ha enriquecido para ahora. Y puedes así empatizar con otros que también se sientan como, jo, qué tarde he llegado a este punto. No, Bueno, es el momento. Punto. Ahí a sí, continuar unificando esos puntos, ¿no? eso Valga la es, eso es. redundancia. Entonces, para mí, hablando también de lo que decías de jo, la cantidad de espacios diferentes a los que te puedes conectar y, claro, al final, para llegar a lo mismo, lo importante es ser consciente de qué es afín a ti, en qué Mm, resuenas. mm. Porque muchas veces yo observo también por mi camino que muchas personas hacen tantas cosas que al final no profundizan. Bueno, cada uno elige, ¿no? Pero para mí, desde mi experiencia, me ha servido enfocarme en una cosa, profundizar al máximo, entregarme plenamente Sí, y desde ahí luego sentir como que puedo llegar a comprender otras cosas, otros caminos que sí, pueden enriquecer, pero crear una base con
una vía. Mm, Ahí después desarrollas, lo puedes expandir, pero para mí personalmente me ayuda esa vía. ujú. Si no, me puedo dispersar tanto que me puedo perder. Sí, sí, pues eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, para mí es importante el echar raíz en algo, Sí, camino, voy por aquí, sí, y después crear ese gran árbol, sí, que puedes alcanzar ¡guau! sí. Una Sí, extensión sí, sí, sí. increíble. Es lo que Pero te llegue, lo que más te llegue, ¿no? Y en tu caso es la danza y en mi caso es la comunicación, que yo hace mucho tiempo, bueno, hace ya 7, 8 años, escribí un libro y cuando escribí el libro hice una gira por España dando talleres y conferencias sobre el libro, que era sobre todo el tema energético y la conexión y la ley de la atracción y todas estas cosas, ¿no? Y yo realmente, y era profesor de primaria, entonces durante 25 años, hasta hace nada. Y claro, eso era mi trabajo, pero lo que yo quería hacer era lo otro, era la conexión con la gente y acompañarles, no ayudarles, sino acompañarles al entendimiento de la que todo es uno, al despertar. Y hasta hace nada, pues no me dedicaba a ello. Y ahora ya parece ser que me he hincado raíces y estoy haciendo exactamente lo que decías tú, en concentrarme en una sola cosa, que es la comunicación. Y comunicar esto, sobre todo esto, la espiritualidad, ¿no? Y el despertar de la espiritualidad en las personas. Y espero seguir en ello muchos años, vamos. Bueno, y luego, después de cuando estabas bailando profesionalmente, ¿cuándo dejas eso y empiezas ya a meterte más como terapeuta? bueno, nunca lo dejé, siempre ha sido paralelo. Ah, paralelo, pero claro, con más Porque, claro, dificultad. yo tenía muchas vertientes. Tenía la de trabajo con mi madre, le acompaño y durante sus cursos yo tenía 8, 9 años, 11. Yo a los 11 años ya tenemos una arbodietética donde mi madre ahí también, ella da terapias y, bueno, digamos que la construimos para separar nuestra casa, porque, así como íntimamente hablando, mi casa siempre era como un hospital. Cuando mi madre se reconectó con ella, recibíamos a un montón de personas que estaban enfermas terminales y les invitábamos a venir a casa. Mi madre les ayudaba, les enseñaba, les cocinaba, o sea, les daba una nueva forma, una nueva perspectiva, Sí, herramientas para vivir desde otro lugar. qué bueno. Entonces, mi casa siempre era eso, un hospital. Mi abuelo estaba encantado porque siempre había gente moviéndose Gente. para allá. No, o sea, Da vida. lo pasaba pipa. Pero claro, llegó un momento en el que dijimos, vamos a separar un poco nuestra casa de lo que es el trabajo. Y ahí creamos una arbodietética que se llama Amanecer. Es un lugar fascinante donde hemos estado muchísimos años trabajando. Ajá. Continúa. Pero claro, yo ahí he trabajado desde los 11 años, así como me Un quedaba ahí profesor. rentando la tienda. Sí, Sabía sí. muchísimo porque lo tengo innato, lo he mamado. Por ello, no es que ella ha tenido que estudiar la medicina en sí, porque yo estaba ahí en las clases cuando mi madre estaba estudiando, siempre me han llevado desde chiquitina, por lo tanto lo he ido absorbiendo. Y yo desde siempre he tenido mucha responsabilidad, era una niña como muy avanzada en ese sentido, y le he llevado todo. Y al mismo tiempo yo estaba con sus cursos y a los 11 años y mucho antes ya estaba participando de esto. Ujú. Yo acompañaba, era como la asistente, pero también iba haciendo cursos, dinámicas, clases que yo llamaba pues la danza de los elementos, porque yo cogía los elementos que mi madre tenía a nivel de macrobiótica, de alimentación, a nivel emocional y demás, yo lo llevaba todo al movimiento. Y Ajá. yo creaba mis espacios y a la par que yo estaba a nivel profesional, también daba esto y fines de semana o sea, nunca ha habido solo esto o ha sido unificado. Siempre Qué lo he bueno, vivido así. qué bueno. Pero llegó un momento en el que a nivel profesional la danza me cerraba muchas puertas. Sí. Me decían que era demasiado, o sea, era muy buena, pero demasiado especial. Entonces yo me empeñaba en compañía por aquí, audiciones, y llegó un momento en el que eran tantos nos, que dije, bueno, pues será que no tiene que ser así, porque no encajaba en ningún sitio y siempre era el mismo discurso. Así que
decidí pues escuchar un poco la vida. Claro. De repente me vino la oportunidad de dar clases en una escuelita. Entonces empecé a dar clases como profesora de danza, mientras también hacía mis cursos aparte. Y a partir de ahí, pues sí, bueno, ocurrieron muchísimas cosas, bastante desagradables, por cierto, o sea, duras, intensas, de crisis profundas. Ujú. Pero durante todos estos vaivenes, perdón, de dar clases, etc., apareció un momento en el que tuve que estar en la tienda, en la biblioteca de mi madre, durante un año, porque todas las cosas como que, ¡fua! La vida me dijo, parálisis en este aspecto, observa, escucha, porque va a aparecer algo. Y en esto de que yo estaba atendiendo al público, aparecía una paciente de mi madre y me dijo que había una persona que venía desde el extranjero a un curso de 5 ritmos en Madrid. Y dije, llevaba sin bailar un año porque hubo una situación muy impactante que tuve que dejar todo. Y dije, me voy a dar este privilegio, cojo el sábado libre y me voy a bailar a Madrid. En ese momento volví a conectar con la danza sintiéndome que volvía a casa desde otro lugar. Nunca había vivido como participante la danza desde este sitio. Y es aquí. Encontré como internamente una llamada o un volver a casa de que puede que ese sueño que a veces pues, se quedaba frustrado porque no encontraba el lugar que tanto buscaba, no era por ahí, sino que la danza necesitaba tomar una dimensión muy diferente. Por lo tanto, a partir de ahí, a la vez que yo seguía con otros estudios de coreografía, interpretación, a ver si encontraba trabajo, si no puedo como profesional a nivel bailando, pues voy a ser coreógrafa. Tú Porque yo en este curso que has dado, de que hablas ahora, es cuando te abrió el portal y viste que la conexión era mucho más fuerte. En ese momento fue. en ese momento fue cuando dije, creo que ya tengo que soltar completamente mi insistencia por ser la mejor bailarina del Mm, mundo, ¿no? Bueno, ujú. entre comillas. Encontrar un lugar ahí, sí. Yo seguía estudiando como a ver si encontraba trabajo, o sea, yo Sí, decía, voy a seguir como sembrando, a ver si sí. por aquí se cosecha, pero a la par ya empecé a viajar por el extranjero tomando cursos de 5 ritmos por todo el mundo y ya dije, después de un año de estar en estos estudios en Madrid, en coreografía e interpretación de la danza, decidí dejarlo y tomar 2 años sabáticos. Y me fui por todo el mundo haciendo cursos de 5 ritmos, o sea, gasté todo mi dinero para como volver a encontrarme en la danza desde otro sitio y poder soltar definitivamente ese empuje de si no hago esto, he fracasado, que es lo que sentía a nivel de la danza profesional. Ujú. Por lo tanto, digamos que mi encuentro con los 5 ritmos fue la forma de encontrar un descanso, Mm, pacificar, ¿no? mm. Esa parte egoica de la personalidad de que tengo que conseguir esto porque si no, y descubrí que, wow, ese lugar en el que yo siempre me sentía bailando también puede tener un lugar en la vida, Sí, que no es necesario estar en un escenario, sino que había otra cosa. sí, sí. Y paralelamente, porque yo seguía haciendo un trabajo con niños, de verano era precioso, con niños músicos, yo estaba creando un musical y preparando digamos, una obra en el escenario donde los papás al final del campamento lo iban a ver. Y yo así entre bambalinas les miraba y decía, sí, ahora comprendo, yo soy feliz aquí, viendo cómo otros se desarrollan. Sentí como ¡fua! Una columna así de luz se me abrió el corazón y ahí fue ese momento clave cuando me disolví completamente en el no necesito ser vista. Es momento de dar lo que he venido a dar y es que otros encuentren esa vía. Estar al servicio. Totalmente, porque también un aspecto muy curioso es que durante todo mi espacio, mi carrera de danza, me utilizaban de profesora, siempre. Ve con Noelia, entre las alumnas, los estudiantes, ve con Noelia que ya te explica esto, venga, que ella se acuerda de todo, o sea, tenía la capacidad de siempre saberme todas las coreografías, todos los papeles de todo el mundo, y era la que mejor explicaba, y claro, era una forma innata, pero yo no, yo quería bailar, no quería enseñar, tenía
sí, sí, ya sé que soy muy buena profesora, pero no quiero. Bueno, la vida me llevó, pero vamos, hasta ahí, hasta que dije, venga, lo acepto, lo reconozco, ahí voy, me doy la oportunidad. Y fueron varios puntos que se colocaron. Entonces, en ese campamento con los niños dije, de acuerdo, ya había estado bailando por todo el mundo con los 5 ritmos. Entonces dije, voy a inscribirme para ver si me aceptan como profesora y sacarme la formación, después de estar esos 2 años recorriendo el mundo. Estaba fuera de tiempo y aún así me cogieron. Entonces dije, creo que este primer sí de la vida me está diciendo que es por aquí. Así como Es tu así. camino, sí, es tu camino. Y ahí ya fue cuando me entregué completamente a esto, regresé cuando hice la Sí. formación a España y empecé como a expandir esos 5 ritmos por todos los sitios que podía. Y ahí fue cambiando, o sea, fue un antes y un después, aunque muy de continuidad, claro, no he abandonado nada, así es todo un sumar, pero fue muy claro, se acabó. Sí, Dejar normalmente de ir cuando en contra encuentras, de corriente, eso sí. es, cuando encuentras tu plan de alma, abren todas las puertas. Vas, tienes luz verde todo el camino, no te ponen ninguna traba. Es que funciona así. Lo digo personalmente tiempo porque me ha pasado. Me ha Sí. pasado. ¿Puedes profundizar un poquito en la danza de los 5 ritmos? Explicarnos lo que es. Sí, bueno, esto yo lo estuve haciendo hasta un tiempo, ¿eh? Luego ya lo solté. Porque la danza de los 5 ritmos es una meditación en movimiento Ujú. creada por Gabriel Roth, ya murió. Yo hice la última formación que dio ella antes de morir. Y digamos que son 5 ritmos de la vida, que son el fluido, el estacato, el caos, el lírico y la quietud, con los que puedes comprender esa dinámica, ¿no? Cuando tú los vas estudiando, sientes en tu cuerpo pues esa afinación con lo que está existiendo, por lo tanto comprendes mejor la vida y te ayuda de alguna forma a encontrarte y a soltar muchos patrones. Bueno, es una forma muy importante de encuentro con uno mismo dentro de la vida. Pero llegó un momento en el que sentí que estaba yendo otra vez en contra de mi corriente, porque estaba siguiendo, claro, un método que sí, que era muy bueno, que en su día me ayudó a decir, es por aquí, pero no es esto. Lo valoro muchísimo, ahí también encontré de nuevo infinitud de egos, o sea, yo decía, este mundo de espiritualidad, que en un principio ha sido, wow, he regresado a casa, me está mostrando que es lo mismo que estaba viviendo cuando estaba en el contemporáneo o en el de la danza clásica. Esto no es. Yo no puedo estar siguiendo y enseñando algo que estoy viendo que es tan incongruente. No, yo soy otra cosa, no puedo. Y aparte yo tenía algo dentro diferente. Entonces le di las gracias y me arriesgué a salir de ese mundillo, entre comillas, ¿eh? Pero es una institución muy grande que te mueve y te abre muchas puertas por el mundo porque está muy distribuido por muchas partes. Ha sido algo pues, que lleva muchos años ahí y lo agradezco, pero no resonaba en mí. Por lo tanto, ya fue ese nuevo sí. Igual que dije el sí a enseñar, fue el sí a lo que soy. Y arriesgate, sea lo que sea que pase. Es para ti. Así Es el que camino. me lancé. Yo ya, dentro de los 5 ritmos, yo siempre me llamaba inspiración en movimiento. O sea, mi forma, cuando sentía qué nombre ponerme para mostrarme a la vida, ¿no? Y siempre he sido esa inspiración para muchos. Y creo que la inspiración y el movimiento va totalmente como conectado a lo que yo soy. Describe muchísimo esto. Así que Exactamente, sí. fue lo que hice. Pero lo que realmente ahora estoy como en ese acto de servicio y en pura ofrenda, inspiración, a la propia inspiración, es un trabajo en el cual puedo llegar a sintonizar con los valores del alma y aterrizarlos. Gracias a la sintergética con el doctor Jorge Carvajal, descubrí los portales del alma. Y es algo que es muy metafórico, es un concepto de sabiduría, pero no tiene cuerpo, o sea, es muy teórico. Ujú. Pero para mí, cuando los encontré, sentí esa llamada de ¡wow! Necesito bajar esos archivos. ¿Cómo se puede vivir a través de eso? ¿Cómo puedo integrar y ser esos valores en el día a día? A lo práctico. Entonces encontré la forma y fue de alguna, bueno, es que es muy bonito porque
fue como la pieza del puzzle que necesitaba para comprenderme a mí misma. Sí, sí, sí. Explicar lo que hago, porque ya lo hacía, pero ahora ya está. Lo tengo completo, claro. Mi trabajo, que lo que veía de diferencia de los 5 ritmos es que es más de conciencia. O sea, yo necesito ir más al alma, porque soy más así. Y lo otro lo veía muy desde, ahora tengo que sentir miedo, ahora es como algo muy impuesto, más desde el juego de la personalidad, que está muy bien, pero me desconectaba de mí. Entonces ahora he encontrado cómo realmente es el movimiento del alma, el territorio del alma. O sea, para mí es importante encontrar cada uno de los elementos como esos espacios de conciencia que crean la unidad del alma. Ujú, ujú, Hablábamos antes de la unidad, ¿no? ujú. Del éter, ahora es los 4 territorios de la consciencia. Y desde ahí es encontrar todas esas cualidades y esas formas de integrarlo, de habitarlo, de darle cuerpo. Ujú. Así aparecen los 12 portales del alma y mi servicio a la vida es encontrar el medio para bajarlos. Que A nosotros, través de la danza, claro, a todo través de la esto. danza, totalmente. Entonces, dentro de ese camino utilizo música en vivo. También utilizo mi ordenador en sesiones más cortitas, pero en los retiros, perdón, que son más extensos, me encanta trabajar con los músicos. ¿Por qué? Porque ellos también es otra nueva dimensión, porque ellos hacen el trabajo y su encuentro personal a través de la música, y mientras ellos se encuentran en las cosas que le voy proponiendo, ellos nos hacen encontrarnos a nosotros, ellos nos hacen traer, o sea, traen el escenario de la vida dentro de esa frecuencia que propongo. Aparte de eso, la vibración de la música en directo es totalmente Imagínate. distinto. Claro, pero es con conciencia. Están creándose esas Claro. notas desde una pauta en concreto. O sea, vamos todos a unificarnos en ese encuentro. Mm, ujú. Para mí es danza para encontrarse. Pero claro, ellos danzan con la música y nosotros nos unimos a esa danza. Por lo tanto, ya se crea un vínculo. No es nos tocan y bailamos. No. No, no, no. Pues estamos creando algo. Y al mismo tiempo estamos creando una esencia con toda la vibración que luego cada uno se va a llevar a casa. Es decir, dentro de cada portal del alma vamos a crear esa homeopatía, ese Sí, sí, antídoto, para sí. que cada día podamos como volver a recuperar esa frecuencia y que siga viva en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir desde ese lugar y Claro. podamos afianzar nuestra responsabilidad, saber lo que realmente es ser inclusivos, cómo participar de la vida, cómo entrar en nuestra soledad, cómo ese retiro interior, cómo aceptar esa serenidad, esa calma en todo cuanto ocurre, bueno, y así cada uno de los portales. O sea que para mí ahora que es difícil también explicar qué es lo que hago, y yo digo, Sí, hombre, ya lo comprenderás. lo has explicado bastante bien. Lo has explicado bastante bien. Y es que yo creo que todo el mundo que nos ve en este programa, con las entrevistas que hemos hecho y las susurros que he hecho yo, las reflexiones que he hecho yo, creo que todos entendemos que es llegar a esa conexión, a llegar a para una vibración, una cierta vibración para abrir ese portal de información. Y ahí es donde está la felicidad plena, cuando llegas a esa vibración. Y yo creo que lo que has explicado es que encaja perfectamente, porque entre la danza y la música en directo tiene que haber una vibración ahí impresionante, impresionante. Y de hecho, ¿sabes lo que nos ayuda muchísimo? A poder acompañarnos en el camino, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que solamente valoramos o damos como ese espacio de el logro, ¿no? A ese momento de, ¡buah!, de unidad o de cuando ¡buah!, has encontrado el éxtasis o... Para mí es el camino, es mantener esa calma, esa serenidad, esa confianza, dar valor a lo que está sucediendo, a cada cosa, tanto dentro como fuera. O sea, es volver a reconectar con una nueva forma de relacionarte con las cosas y contigo, en cada momento. Mm. Todo es sagrado. Probablemente es eso lo que te pasaba cuando hacías las obras y cosas que practicabas tanto y luego hacías la obra y ya está, se acabó. Pero no disfrutabas tanto de la preparación, solo la obra final. Y para que la vea la gente, da igual donde sea, y ya está. Pero esto es todo el camino, todo el proyecto, o sea, desde que empiezas hasta que acabe. Sí, sí, todo el camino, vamos. Eso sí, para mí es muy importante que los retiros que hacemos, las clases, las Sí. talleres, todo, sea un puente Mm. para vivir la vida con todavía mayor entrega. O sea, dar todavía más valor a esas cosas que están pasando.
mm, Porque para mí a lo que me entregaba la danza a nivel profesional, porque me dolía tanto lo que sucedía, era todo tan injusto, siempre he sido una niña hipersensible, claro. Yo bailaba y estaba en un universo de perfección y belleza. Los tres valores que he dicho antes, claro. Pero luego, ¡buah! Me dan ahí la zancadilla, me parten en dos. Y esto no es. ya. Claro, entonces, al terminar esto, mi misión era encontrar la forma de unirme a la vida, no salir escapada de ella. Estar ella siempre, claro, no solo a veces, sino siempre en el mismo... Claro. Y entonces, claro, la vida, de hecho, me lo pone muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Y es, la enfermedad siempre me ha ido acompañando durante toda mi vida y sigue haciéndolo. Y es, bueno, tenemos un vínculo bastante especial, somos una relación. Sí, sí, muy, muy interesante. De hecho, quizá no tenga pareja porque la enfermedad está siempre aquí rondando. Parece que no haya espacio. Pero es cierto, ahora, cuando has dicho, ¿no? Lo de llegar a esa sintonía para alcanzar la felicidad, he logrado sentirme feliz, plena, en cada momento. Y sobre todo en esos momentos más trágicos, dramáticos, de ahogo, de crisis, de dolor, de por favor que no exista esto, pues que sí existe. Sí. Incluso de sentirte a veces frustrado, enfadado o triste y mantener el estado de felicidad y Mm, de paz, porque no ujú. está reñido. Eso es un lujo. Y Sí, llegar a sentir porque durante muchos años también tenía una dirección muy clara, una meta, llegará, bueno, yo sigo, pero siempre había como un llegará a esto. Tenemos sueños preciosos, maravillosos, que es todo para el servicio, para ayudar a la gente, sí. siempre, o sea, mi enfoque siempre ha sido ese. Pero ahora estoy en un momento en el que ni eso se sostiene. Y es estar en la hora, porque dentro de 2 segundos no tienes ni idea de lo que va a pasar. Sí, 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 no, estoy de Mantienes acuerdo. ese enfoque de llegará. Por supuesto, por supuesto. Y siempre estamos mirando hacia adelante. Lo explicaba el otro día en unas reflexiones que desde que nacemos está inculcado en nosotros llegar a un objetivo. Cuando estás en primaria, llegar a secundaria. Cuando estás en secundaria, llegar a la universidad. Llegar a la universidad a sacar una carrera. Luego buscar un trabajo. Luego conseguir una familia. Luego la casa. Luego el coche. Luego esta. Trabajar hace 35 o 40 años, llega al retiro, te retiras, estás unos años y te mueres. Y ya está. Y la vida no es eso. Estamos siempre mirando hacia adelante y sintiendo lo de atrás. La experiencia que tenemos la llevamos con nosotros, pensando siempre en lo peor, lo que puede pasar en el futuro, por experiencia del pasado. Entonces, estamos sufriendo constantemente por eso de la experiencia que tenemos pensando en el futuro. Entonces, lo que dices tú, lo mejor que puedes hacer es el ahora mismo, en cada momento. Y aceptación, que es otra cosa que has dicho antes, la aceptación, que da igual la situación en que estés, la aceptación, aceptar lo que hay, punto. Y llevarlo de la mejor manera que puedas. Aunque estés enfadado, aunque estés triste, aunque estés... pero aceptación. Ya pasa, todo pasa. Así es, Y aprender de ello. exacto. Y ¿sabes a mí lo que me sirve mucho? Dime. De hecho, les digo a mis alumnos, no perder el observador. Mm, Dejar siempre con esa conciencia que tú eres, que estás observándote, sintiéndote en ese lugar. mm, Porque si estás con esa doble perspectiva, es todo sí. mucho más sencillo. Te da tiempo a respirar, a aprender de lo que pasa, a reírte de ti mismo, de mira, mira, o bueno, vale, vamos a darte lugar. Es ahí una danza, estás siempre con esa parte de ti que observa y ve a la otra, por lo tanto ya no estás tan arrastrado por la corriente de las Sí, sí, circunstancias. el dar el paso atrás, sí. Dar un paso atrás y ver otra percepción desde fuera. Dar un paso atrás y dice, calma, vamos a mirar esta situación que ha pasado. Bueno, ha pasado esto. Sí, exactamente. Le he puesto en el libro, además, está en mi libro. Del dar el paso atrás y calma, desde otra percepción, ver lo que está pasando, desde fuera, no desde la percepción de enfado, de tristeza o de lo que sea. Eso Sí, es. perfectamente. Y caminar con esa sabiduría tuya de la mano es súper bonito, porque eso está con tu propio ángel de la guarda.
y te observas, y sin tener que manipular o decir, no, ahora, no, déjalo estar, déjalo estar. Pero es tan bonito porque ahí tomas un tempo diferente. O sea, se ralentiza, aunque sea todo muy rápido, la perspectiva del momento se ralentiza y se expande. Y ahí entras en otra dinámica. Mm. Muy bien. Entonces, ahora estás dando terapias de baile, de esto es lo que acabas de explicar. ¿Y dónde estás tú? Tienes un sitio físico, ¿no? Guay, tengo la vida. Horrible. Bueno, Bueno, ahora en concreto. Yo vivo en un pueblecito de La Rioja, en ya, Alfaro. en Alfaro. Sí, me desplacé aquí cuando estaba por ahí por los mundos a Sí, consecuencia de la enfermedad de mi padre para poder sí. ayudar y acompañar. Entonces, siempre lo he utilizado como mi punto base, pero me irradio. Voy trabajando en Barcelona, en Ah, vale. el País Vasco, donde hago los residenciales. Es en Calatayud, cerquita a un pueblecito que se llama Calatayud, sí. La Casa Toya, y ahí estamos ahora mismo haciendo los residenciales. También hago terapias a nivel individual en la arbodietética de mi madre, o a veces me ha tocado ir a cualquier ciudad, a Barcelona o a Vitoria, y me han concedido una casa o encontrar un espacio porque había varias personas que quieren allí. Entonces, hago tanto terapias, bueno, encuentros, me gusta llamarlo viajes, encuentros de conciencia, tanto a nivel residenciales como talleres de un día, donde investigamos en profundidad todo un elemento o una propuesta, como de 4 horas, como cada semana hacemos online un encuentro para como ponerlo de disciplina de práctica semanal Correcto. para ir enraizando, como también de tú a tú, que se hace online o se hace presencial, Qué para bien. poder como ser un poquito más bisturí del alma, Sí, ¿no? sí, sí, Ir sí. afinando esa maquinaria al máximo. E incluso hago terapias de sanación con la práctica de sintergética y todo lo que me ha llevado hasta aquí, al nivel de... Bueno, entonces, para encontrarte, ¿dónde tienen que buscar la gente? ¿Cómo se llama tu página? Inspiracionenmovimiento.com. Lo pondremos en la explicación de la descripción del vídeo y lo pondremos abajo para que la gente te pueda buscar y te puede preguntar o lo que sea para los cursos residenciales o lo que sea. Eso es. ¿Y algo más que quieres añadir de la danza o de las terapias que ofreces? Bueno, es que me encanta que la gente me pregunte para poder después responder con su necesidad. Pero Un yo lo consejo para la gente que lo está sí, viendo de... sí, yo lo que diría es que no se necesita ni tener el cuerpo perfecto, ni estar en forma, ni haber bailado en algún momento. O sea, no es necesario haber estado en este mundo de la danza, ni del movimiento, ni del cuerpo siquiera, ni de la conciencia, nada. De hecho, en cada encuentro hay gente completamente diferente, edades diferentes. Eh, yo diría, si sientes la llamada, ve ahí, porque siempre estás preparado y estás a punto. Si sabes respirar y estás dispuesto a encontrarte, lo tienes todo. Así que vea por ello. Qué bonito, qué bonito. Pues sí, que lo piensen, que den ese paso, que sea baile, sea canto, sea lo que sea, y que lo busque, la gente que lo busque y busca esa paz interior, ¿no? Pues Exacto. muchísimas gracias por haber estado aquí y espero volver a verte pronto. Y tienes que volver algún día para contarnos anécdotas y cosas que haya pasado, ¿vale? Espero verte pronto. Cuídate Muchas mucho. gracias, Peter. Ha sido un placer. Gracias de corazón. Bueno, eso ha sido el programa para hoy. Espero que os haya gustado la entrevista con Noelia, una persona muy especial, como veis, y con mucha conexión y mucha vibración alta. Nos vemos en el próximo programa. Suscribe, no olvides, para más vídeos como este. Sababana.